Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un contenido que sé que les va a tocar el corazón. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de esas que te hacen suspirar, sonreír y hasta soltar alguna lagrimita de alegría. Porque hoy vamos a sumergirnos en un reencuentro que ha marcado a muchísimos de ustedes, el reencuentro entre Alil y Esla. Sí, así como lo leen, vamos a revivir esos momentos inolvidables que vivieron juntos, esos instantes que nos demostraron que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino. Si son fans de esta hermosa pareja, si han seguido su historia con la misma pasión que nosotros, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y, por supuesto, estos reencuentros que tanto nos alegran. La historia de Alil y Esla es una de esas que te atrapan desde el principio. Desde que los vimos juntos por primera vez, se notaba una química especial, una conexión que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban, todo hablaba de un amor profundo y sincero. Pero como en toda buena historia, también hubo sus desafíos, sus momentos de separación que nos mantuvieron al borde del asiento, preguntándonos si su amor sería lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Y hoy vamos a centrarnos en ese punto de inflexión, en ese momento mágico en el que sus caminos volvieron a cruzarse, no como extraños, sino como dos almas que se reconocían al instante. Imaginemos la escena. Después de un tiempo de experiencias que los habían marcado de formas distintas, la vida les da una segunda oportunidad. Y no cualquier oportunidad, sino una llena de nostalgia, de recuerdos compartidos y sobre todo, de la esperanza de un futuro juntos. El título mismo, emotivo reencuentro Alil y Esla momentos inolvidables juntos, ya nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a presenciar. No se trata solo de verse de nuevo, se trata de la reconexión, de redescubrir ese vínculo que nunca se rompió del todo, sino que quizás, solo quizás, se fortaleció en la distancia. ¿Recuerdan esa sensación de vacío que dejaron en nuestros corazones cuando parecía que su historia llegaba a un punto y no? Bueno, hoy vamos a llenar ese vacío con la alegría de su vuelta. Vamos a desglosar esos momentos clave de su reencuentro. Piensen en el primer cruce de miradas. ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Cuántas palabras quedaron sin decir en ese instante? La tensión, la expectación, la emoción contenida, todo eso se puede sentir a través de la pantalla, y es precisamente lo que queremos capturar y compartir con ustedes. Y luego están las conversaciones. Esas charlas que van más allá de lo superficial. Hablan de lo vivido, de las lecciones aprendidas, de los sueños que han seguido persiguiendo. Y lo más importante, hablan de lo que sienten el uno por el otro. Es un proceso de redescubrimiento, de asegurarse de que la chispa sigue ahí, intacta, e incluso más fuerte. A veces la distancia nos enseña a valorar lo que tenemos, y parece que para Alil y Esla, esa distancia solo sirvió para reafirmar lo importante que eran el uno para el otro. Vamos a analizar también los pequeños gestos. Un abrazo que dura un poco más de lo normal, una mano que busca la otra, una sonrisa cómplice. Estos son los detalles que revelan la profundidad de sus sentimientos. Son las pistas que nos dicen que a pesar del tiempo y de las circunstancias, su amor sigue latente. Y es fascinante ver cómo, incluso después de un tiempo, esos gestos familiares vuelven a surgir de forma natural, como si nunca hubieran estado separados. Es importante recordar el contexto en el que se dio este reencuentro. ¿Qué estaba pasando en sus vidas? ¿Cómo habían evolucionado como personas? Todo esto influye en la forma en que se reencuentran y en la dinámica de su relación. No es solo un evento aislado, es la culminación de un camino, de un aprendizaje. Y es precisamente esa madurez, esa perspectiva ganada, lo que hace que su reencuentro sea aún más significativo. Quiero que se pongan en su piel. Imaginen la valentía que se necesita para dar ese primer paso, para abrirse de nuevo a la posibilidad del amor, especialmente después de haber pasado por momentos difíciles. Alil y Esla nos demuestran que nunca es tarde para luchar por lo que uno quiere, para darle una oportunidad a la felicidad. Y su reencuentro es un faro de esperanza para todos aquellos que, quizás, están pasando por situaciones similares. Vamos a detenernos un momento en la intensidad de las emociones. Las lágrimas de alegría, los suspiros de alivio, la risa nerviosa que precede a la confesión de sentimientos.
Todo esto es parte del paquete de un reencuentro tan emotivo. Y nosotros, como espectadores, nos convertimos en testigos privilegiados de esta hermosa reconstrucción. Sentimos su alegría, su alivio, su renovada esperanza. ¿Y qué hay de las miradas? Esas miradas que lo dicen todo. Miradas que preguntan, que responden, que perdonan, que prometen. En los ojos de Alil y Esla podemos ver la historia completa de su relación, los altibajos, los momentos de duda y, finalmente, la certeza de que están hechos el uno para el otro. Son miradas cargadas de significado, de una comprensión mutua que va más allá de las palabras. También es crucial hablar de la reconstrucción de la confianza. Después de una separación, la confianza puede ser un pilar que necesita ser reconstruido con cuidado y paciencia. Ver cómo Alil y Esla logran esto, cómo se abren el uno al otro nuevamente, demuestra la solidez de su vínculo. Es un proceso que requiere honestidad, vulnerabilidad y un deseo genuino de volver a estar juntos. Y no podemos olvidar la banda sonora de su reencuentro. A veces una canción, una melodía, puede evocar recuerdos y sentimientos profundos. Es posible que haya habido momentos en los que la música jugó un papel importante, acompañando sus emociones y marcando la pauta de su acercamiento. La música tiene ese poder increíble de amplificar nuestras emociones y, en este caso, sin duda, contribuyó a la atmósfera tan especial de su reencuentro. Piensen en los gestos de reconciliación. ¿Hubo alguna disculpa necesaria? ¿Algún malentendido que necesitó ser aclarado? La forma en que manejan estas situaciones es un reflejo de su madurez y de su compromiso con la relación. Es un proceso de sanación y de crecimiento mutuo. Y lo que más me encanta de este reencuentro es la sensación de destino. A veces la vida nos presenta obstáculos, pero si hay algo destinado a ser, siempre encontrará la manera de suceder. La historia de Alil y Esla es una prueba de que el amor verdadero puede superar las pruebas del tiempo y la distancia. Su reencuentro no fue casualidad, fue una manifestación de que sus caminos estaban entrelazados. Ahora, después de haber recorrido juntos estos momentos tan especiales de su reencuentro, podemos decir con total certeza que Alil y Esla nos han regalado una historia de amor inspiradora. Hemos sido testigos de cómo, a pesar de las adversidades, el corazón siempre recuerda a quien pertenece. Su conexión es palpable, su amor es evidente y su futuro juntos se vislumbra prometedor. Este reencuentro no es solo un evento, es una celebración del amor, de la perseverancia y de la esperanza. Para resumir brevemente, hemos explorado la intensidad del primer cruce de miradas, la sinceridad de sus conversaciones, la fuerza de sus gestos, la importancia de la confianza reconstruida y esa innegable sensación de destino que rodea su historia. Hemos analizado cómo sus experiencias individuales los prepararon para este reencuentro, fortaleciendo su vínculo y reafirmando su amor. Ha sido un viaje emocional que espero les haya llenado el corazón de alegría y esperanza. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por compartir este momento tan especial con nosotros. Sé que sus historias de amor nos inspiran a todos, y el reencuentro de Alil y Esla es un claro ejemplo de ello. Me encantaría saber qué fue lo que más les conmovió de este reencuentro. ¿Hubo algún momento en particular que les hiciera suspirar o les sacara una sonrisa? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus historias relacionadas en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí hacerlo, por favor, denle un gran pulgar arriba. Ayuda enormemente a que más personas puedan descubrir estas historias emotivas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen en el poder del amor y en las segundas oportunidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta familia que crece día a día, llena de contenido que los emocionará, los informará y los entretendrá. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo contenido con más historias que nos tocan el alma. Un abrazo enorme.